Bueno, vamos a realizar el 2546, ¿verdad? 2546 dice: considere el circuito de la figura 2532. Es un ejercicio pues que ya está resuelto, pueden buscar y preguntan, hacen varias preguntas. Entonces voy a retomar el circuito. Okay. Tenemos aquí una FEM, tenemos otra FEM real por aquí, y este es el circuito donde pues se está cargando la FEM 2, o sea, la batería 2. Ok, entonces este R1, FEM 1, y tenemos entonces esto que está aquí. De F2632 se conoce que la corriente va para este lado. Ok, ¿cómo se obtuvo la corriente? Pues busquen el 2532 y ahí pues sabrán cómo se obtiene la corriente. Entonces tenemos la FEM 1, que son 16 voltios. Tenemos R1, que es 1,6 ohmios. Tenemos la FEM 2, que es 8 voltios. R minúscula 2, que es 1,4 ohmios. R1, que es 5 ohmios. Y R2, que es 9 ohmios. Ok, la primera pregunta dice: ¿cuál es la razón total a la que se disipa la energía eléctrica en los resistores de 5 ohmios y 9 ohmios? ¿Cuál es la razón total a la que se disipa la energía eléctrica? Ok. Disipación de energía implica pérdida de energía. Y en este caso en los resistores, pues lo que tenemos es calor, generación de calor. Recuerden, es lo mismo o es análogo al cargador del celular o el cargador de la laptop, ¿verdad? Ustedes lo tocan y si está caliente, pues ahí se está perdiendo energía térmica. O sea, hay una pérdida de energía o una transformación de energía eléctrica a energía térmica. Entonces, en R1 y R2, ¿verdad?, que son los resistores de 5 y 9 ohmios, hay una transformación de energía eléctrica a energía térmica. Entonces hay disipación de energía. Y cuando nos piden la razón total, ¿okay?, o la razón a la que se disipa energía, entonces ustedes lo que tienen que calcular es la potencia con que se está generando esa energía. ¿Okay? Y la potencia en un resistor, ¿okay?, la potencia en un resistor es de la forma I cuadrado por R. Pero como son dos resistores, nos están pidiendo la total, entonces sería I cuadrado R1 más I cuadrado R2. ¿Ok? Entonces sería I cuadrado multiplicado por la suma de R1 más R2. O sea, que lo que tenemos es 0,47, eso fue lo que se me olvidó ponerles, 0,47 amperios es la corriente, multiplicado al cuadrado por R1 que vale 5 ohmios más R2 que vale 9 ohmios. Ok, entonces tenemos que la potencia debido en esos resistores, o sea, la razón total con que se está disipando energía, tiene un valor de 3,1 vatios. Ok, recuerden, la potencia está dada en vatios.
Entonces, disipación de energía, razón con que se disipa energía, están hablando de I cuadrado por R. ¿Ok? Y como están pidiendo la total entre los dos resistores, resistores, el de 5 y el de 9, entonces es la total, o sea, la suma de ellos dos. ¿Ok? La parte B, pues la parte B pide lo siguiente. ¿Cuál es la potencia de salida de la batería 16 voltios? Potencia de salida. ¿Ok? Entonces, lo que están preguntando es cuál es la potencia con que está entregando energía la batería al resto del circuito. En la teoría, pues dice que esa potencia de salida es la FEM de esa batería, o sea, la 1, multiplicada por la corriente menos lo que se pierde en la resistencia interna. O sea, la FEM 1 multiplicada por I menos lo que se pierde, ¿verdad? O, sí, menos lo que se está perdiendo en el resistor interno, que funciona similar a esto, o sea, es I cuadrado por, entonces, R1. Entonces, esta es la potencia de salida en esa batería de 6 voltios. Ok, entonces esto es 16 voltios por 0,47 amperios menos 0,47 amperios al cuadrado por 1,6 ohmios, que es esa resistencia. Entonces, la potencia de salida es igual a, eso sería 16 por 0.47 menos 0.47 al cuadrado por 1.6. Eso da 7,2. 7,2 vatios. Entonces esa es la potencia que está entregando, o sea, la cantidad de energía por unidad de tiempo que está entregando la batería. ¿Ok? Vale, entonces, seguimos. La C dice, ¿a qué razón la energía eléctrica se convierte en otras formas en la batería de 8 voltios? ¿A qué razón la energía eléctrica se convierte en otras formas en la batería de 8 voltios? O sea, en esta batería de 8 voltios recordemos que esta está entregando energía y esta la está almacenando. Obviamente la almacena en la FEM, ¿verdad? Y aquí se pierde una parte. Entonces, lo que nos están pidiendo es la potencia de entrada a esa batería. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esa batería, en esta de 8 voltios, hay dos transformaciones. Por eso es que la pregunta dice, se convierte en otras formas en la batería de 8 voltios. ¿Cuáles son esas otras formas? Pues se está transformando energía eléctrica en calor, aquí en la resistencia interna, y energía eléctrica en energía química en la FEM, ¿okay? Porque estamos almacenando energía. Entonces, energía eléctrica a energía térmica y energía eléctrica a energía química. Okay, entonces pues tenemos que la potencia de entrada en la batería de 8 voltios es la FEM, ¿verdad?, de esa batería por I más I cuadrado por R2, que es la resistencia interna de la batería 2. Entonces aquí tenemos, son los 8 voltios multiplicado por 0,47 amperios más 0,47 amperios al cuadrado por 1,4 ohmios. Y esto da igual, entonces son 8 por 0,47 más 0,47 al cuadrado, entonces eso multiplicado por 1,4. Esto da 4,1 vatios. ¿Ok? Entonces tenemos 4,1 vatios, que es la potencia de entrada que hay en la batería de 8 voltios. O sea, la potencia que está entrando
en esta batería, ¿ok? Parte se va en pérdida, en calor, y parte se almacena, ¿ok? Entonces tenemos ahora pues la última pregunta. Dice, demuestre, la pregunta D, dice, demuestre que la potencia de salida de la batería de 16 voltios es igual a la razón total de disipación de energía eléctrica en el resto del circuito. Ok, esto puede generar un poco de confusión, y aquí podemos pensar de que está mal, podríamos pensar que está mal escrito, o sea, mal traducido también, mal escrito esa parte del enunciado. Pero lo que está pidiendo es, demuestre que lo que está entregando la batería, ¿verdad?, de 16 voltios lo consume el resto del circuito. Eso es lo que está pidiendo el problema, que lo que se entrega lo consume el resto del circuito. Entonces lo que están pidiendo es, demuestre que P16, ¿verdad? O sea, la pregunta es, P16 es igual a P8 más P de los resistores. O sea, que si lo que se consume, lo que se genera lo está consumiendo el resto. Y sabemos que P8 más PR, que es 3,1 más 4,1, o sea, 4,1 vatios más 3,1 vatios, y eso es igual a 7,2 vatios. Entonces, si nosotros vemos 7,2 vatios, que es lo que está consumiendo el resto del circuito, y 7,2 vatios, que es lo que está generando la batería de 6 voltios, pues efectivamente tenemos que, pues esto se cumple. O sea, que lo que se genera es lo que se consume. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dicen, que demuestre que la potencia de salida pues es igual a lo que se consume. ¿Ok? Muy bien.